En este maravilloso planeta, cada especie viviente se adapta de manera ingeniosa, pero a veces, la naturaleza prefiere volverse siniestra. La autodestrucción también hace parte de los recursos evolutivos, y la naturaleza sabe muy bien cómo usarla. En este capítulo veremos autofagia, programados para la autodestrucción. Por supuesto, existen muchos comportamientos extraños para nosotros, como por ejemplo, comer veneno a propósito para verse más hermoso y poder reproducirse. Pues una buena cantidad de comportamientos raros del reino animal tienen que ver con el cortejo y el apareamiento. La avutarda es un tipo de ave que consume a propósito un compuesto tan tóxico que muchos animales morirían al instante al ingerir una pequeña cantidad. Aunque no es venenoso para las avutardas, sino que lo usan para eliminar sus parásitos y de esta manera lucen más fuertes ante las hembras, por lo que resultan más atractivos para ellas. Sin embargo, así como la avutarda es inmune a cierta toxicidad, las serpientes que se muerden a sí mismas están a salvo por completo. No creerás que una serpiente que se muerde a sí misma caerá muerta por el veneno. Lo único que demuestran estas imágenes es que, aunque esté separada de su cuerpo, la cabeza de una serpiente puede seguir mordiendo. Por otro lado, algo más común puede ser encontrarnos con animales que practican el canibalismo, es decir, alimentarse de individuos de su propia especie. Actividad que en nuestra sociedad resulta ser algo condenable. El hecho de pensar que tu vecino puede ser un caníbal puede dar como resultado que te andes con más cuidado si te invita a cenar. En la actualidad han sido grabados diferentes tipos de monos que en algún momento entran en pequeñas guerras. Actos violentos que resultan con la muerte de algún integrante. Ante estos miembros, algunos otros individuos deciden utilizar sus restos como comida, aprovechando al máximo cada recurso disponible para la supervivencia. De igual forma, el hámster puede ser un animal que te resulte familiar, pues las hembras de hámster son altamente susceptibles de que se coman a sus crías. Hoy sabemos que existen muchas razones para ello. Puede ser que ante una camada muy grande, la madre solo prefiera dedicar sus cuidados a ciertas crías en particular, las más fuertes, por ejemplo. No obstante, que un animal empiece a atacar su propio cuerpo es algo que está en un nivel completamente superior. La autotomía es un comportamiento extremo. En pocas ocasiones, los seres humanos han destruido sus propias extremidades para poder escapar del peligro. Pero algunos animales lo hacen todo el tiempo. De hecho, en la naturaleza existen más de 200 especies de animales que tienen la sorprendente capacidad de autoamputarse, como un mecanismo integrado dentro de su desarrollo evolutivo, ya que quitarse una extremidad en algún momento determinado puede salvarle la vida. Los animales que tienen la capacidad de deshacerse de una parte de su cuerpo están constituidos de tal forma que el sangrado por esta amputación resulta ser mínima. Así que también los riesgos de sufrir alguna infección como producto de esto es realmente muy baja. Si los comparamos con una hazaña similar pero en el ser humano, donde el sangrado es algo que en cualquier parte del cuerpo llega a ser muy preocupante. Además, los animales como las lagartijas que pueden deshacerse de su cola con facilidad en un lapso de 24 a 48 horas, han controlado de manera tan efectiva cualquier tipo de infección al punto que su sistema inmunológico vuelve a un estado de completa normalidad. Lo cual definitivamente no sería lo mismo si en lugar de soltar su cola y salir corriendo cuando se ve atrapada, se quedase para enfrentar a un peligro como todo un gladiador, sabiendo que las heridas que pudiera recibir podrían resultar mucho más complicadas de tratar si lograse sobrevivir. Así que dejar un señuelo que se mueve de manera frenética sin duda es algo doloroso, pero ante todo es un método que ha demostrado gran efectividad para poder escapar de algún terrible adversario. Sin duda habrás visto este cangrejo de río que se arranca la pinza para poder escapar. Es lo mismo que hace este pequeño animal.
cuando dos tremendas aves lo quieren desarmar. El cangrejo elimina su pinza para darles algo en que entretenerse mientras él se da a la fuga. La naturaleza nunca dejará de sorprendernos. No obstante, esta fotografía tomada por Jim Robertson es la muestra que no solo los animales más pequeños pierden parte de su cuerpo. Como si se tratase de una escena de los Juegos de la Muerte, el dueño de esta pata tomó la decisión de prolongar su existencia, aunque eso significó haber perdido una extremidad. Resulta que el animal quedó cautivo en una trampa para lobos puesta en el terreno por los cazadores de la zona. Este tipo de trampa está compuesta por unas mandíbulas metálicas que se cierran de manera violenta gracias a la acción de unos resortes superpotentes. Cuando los animales caen en este tipo de artefactos, experimentan un montón de cosas. Primero, el susto y un dolor agónico. Y luego el terror de estar allí en su estado más indefenso, al quedar atrapados. Y esto les genera la zozobra permanente de ser sorprendidos por cualquier otro depredador que ante semejante oportunidad decida terminar con su vida. La situación llega a ser tan extrema para estos animales que muchos de ellos prefieren utilizar sus dientes para terminar de cortar la pata atrapada a fin de poder liberarse. Esto es justo lo que ocurrió con el dueño de esta pata, encontrada en algún lugar boscoso de Montana, donde abundan las trampas para lobos y osos. Pero los animales domésticos no son necesariamente la excepción. Esta es Bella, una perrita que fue rescatada y tratada por un personal del Centro de Control y Cuidado de Animales, cuando la encontraron atada junto a un montón de madera. Lo que llamó más la atención es que parecía haber perdido una pata. Según las personas que la rescataron, fue ella misma quien decidió eliminar su pata trasera cuando un tronco pesado cayó sobre ella. Afortunadamente, los médicos veterinarios lograron suministrarle la ayuda oportuna y su recuperación fue exitosa. Un caso parecido causó un enorme revuelo en China, cuando aparecieron estas imágenes que muestran a un par de leones en condiciones de habitación bastante deplorables. Pero es que, aparte de notarse a simple vista el lamentable estado de salud de este felino, algo muy particular llamaba aún más la atención: la cola de uno de ellos. Un montón de personas alzaron su voz para denunciar al zoológico de Sichuan por permitir y provocar el mal estado de estos animales. Los visitantes se mostraban muy preocupados al ver al león demacrado paseándose por el interior de aquella celda. Ante la lluvia de críticas y la solicitud de las autoridades locales sobre la lesión de su cola, dijeron que el león se quedó dormido junto a una charca, sin darse cuenta que el agua se estaba congelando. Cuando el hielo se puso muy fuerte, el león tenía su cola atrapada, y que para poder salir de allí, el mismo león decidió cortar parte de su cola. Los veterinarios actuaron rápidamente para atender sus heridas y detener el sangrado de manera apropiada. Sin embargo, acerca de por qué lucían tan demacrados, el zoológico no hizo su mejor esfuerzo a la hora de dar explicaciones. Y solo para saciar tu curiosidad acerca del dolor que pueden experimentar animales como el cangrejo o una araña cuando se autoamputan una extremidad, pues los expertos dicen que es realmente muy difícil saber si les resulta muy doloroso o no. Sin embargo, lo que sí es clarísimo es que cuando de arrancar una extremidad se trata, el procedimiento es realmente rápido, ya que normalmente existen mecanismos previstos para esta situación, que les permite a estos animales desacoplar, desconectar una parte de su cuerpo. La naturaleza es muy creativa y les da diferentes herramientas a los animales para poder realizar una autotomía, como aquí, donde este calamar se acerca por curiosidad y en cierto momento, mientras realiza una sacudida muy veloz, rompe 2 de sus tentáculos. Pero algo más interesante ocurre aquí. Como vemos, la porción de sus tentáculos que ha dejado atrás es solo una extensión pequeñita. Esto es lo que los científicos llaman economía de la autotomía. Al parecer, lo que hacen algunos animales como este calamar es sacrificar secciones mínimas de su cuerpo
para comprometer lo menos posible su posterior funcionalidad. Es decir, que luego de hacer la autotomía, pueden seguir utilizando una extensión considerable de su tentáculo, tal que puedan alimentarse o desplazarse casi sin ninguna diferencia. Ya que el costo de perder una extremidad no solo radica en el pedazo en sí que se pierde, sino en la funcionalidad que se sacrifica junto con el miembro amputado. Luego, también en animales que regeneran estas partes perdidas, la generación de una parte nueva implica un costo energético bastante alto. Normalmente la parte regenerada tampoco tiene la misma funcionalidad que la parte original. Es decir, una cola perdida no tendría vértebras, sino que tendría un solo soporte óseo, haciendo que no pueda moverse como antes. Perder la cola no lo daña gravemente y además puede salvarle la vida. Eliminar su cola puede tener algunos efectos negativos, además de la pérdida de energía almacenada. Podría afectar la capacidad del lagarto para correr rápidamente o mantener el equilibrio mientras trepa. Y el atractivo de un lagarto macho para el sexo opuesto podría disminuir junto con su posición social. La pérdida de la cola en los lagartos más jóvenes también puede retrasar el crecimiento y la madurez sexual. Y hay que tener en cuenta que no todos los lagartos pueden regenerar sus colas. Algunos la pierden una vez y se quedan así para siempre. Aún así, son más afortunados que otros animales que, aunque tienen la capacidad de dejar caer una extremidad, les resulta bastante costoso. Incluso puede resultar mortal a la larga. El escorpión Ananteris de América del Sur también puede dejar caer la cola para escapar de un momento de peligro, pero esto en sí mismo es una sentencia de muerte. Incluso para los lagartos que no pueden regenerar sus colas, perderla no sería un problema, pueden vivir su vida casi de manera normal porque sus colas solo tienen músculo y hueso. Sin embargo, el escorpión Ananteris tiene la mitad inferior del tracto digestivo adentro de su cola, por lo que si la pierden, nunca más volverán a defecar. ¡Ups! La acumulación de heces conducirá inevitablemente a su muerte. Una muerte rápida puede parecer óptima en lugar de una despedida larga y taponada. Pero los escorpiones sin cola tienen hasta 8 meses más de vida, lo que les da tiempo suficiente para por lo menos reproducirse. Sin embargo, hay animales realmente sorprendentes, unos verdaderos mutantes de la biología, como las salamandras que, si pierden su cola, la pueden regenerar, pero de manera sorprendente. Si llegan a perder un ojo o incluso el corazón, tienen la capacidad de regenerarlo. Y como si esto fuera poco, dentro de los mamíferos, uno de los más extraños es el ratón espinoso africano. El único mamífero hasta ahora conocido por la ciencia que tiene la capacidad de perder su piel a voluntad y regenerarla luego sin que pueda verse cicatriz alguna. Como primera línea de defensa, estos ratones tienen pelos rígidos en la espalda que actúan como las espinas de un erizo. Pero si son atrapados, luchan con vigor y rápidamente pierden tiras de su piel. Es una estrategia dramática. Los ratones terminan con grandes heridas abiertas y pueden perder hasta el 60% de la piel a lo largo de su espalda. Pero lo mejor de todo es que se ha descubierto que complementa su piel débil con una curación extremadamente rápida. Es algo parecido a Wolverine. Sus heridas dejan de sangrar, se forman costras rápidamente y se encogen un 64% en un día, mientras que una rata común tardaría de 5 a 7 días en cubrir completamente una herida con piel nueva. Un ratón espinoso puede hacer lo mismo en tan solo 3 días. Pero si crees que autoamputarse sirve únicamente para escapar del peligro, estás equivocado. La autotomía también se utiliza para un proceso totalmente opuesto al escape: la procreación. La estrella de mar deja caer un brazo, que eventualmente evoluciona y termina convirtiéndose en un clon de la estrella original. Los machos de babosa de mar, así como algunos tipos de araña, son capaces de quitarse y abandonar
su órgano reproductivo una vez que logran fecundar a la hembra. Entonces, como hemos visto, perder una parte del cuerpo se ha utilizado principalmente como una medida extrema de supervivencia. Eso lo hemos entendido a la perfección. Sin embargo, ¿por qué un animal querría comer parte de su propio cuerpo? Los gecos son reptiles escamosos, caracterizados por tener las patas y los ojos relativamente grandes. Sin duda son la mascota favorita de miles de personas en el mundo. Estos lindos reptiles crecen continuamente a lo largo de su vida. Tienen una capa exterior resistente de piel que los protege, que no puede estirarse ni crecer junto con ellos. Esto significa que hay que quitarla de su cuerpo para exponer una nueva capa de piel, que actuará como capa protectora resistente hasta que vuelva a mudar. La frecuencia con la que un gecko se muda depende de qué tan rápido esté creciendo. A medida que envejece, comenzará a mudar con menos frecuencia. Cuando son jóvenes, generalmente mudan su piel cada semana, lo que cambiará cada mes a medida que envejecen. Y cuando esto sucede, puede que llegue a parecerte bastante impactante y asqueroso cuando veas por primera vez a tu gecko comerse su propia piel mudada. Pero este es un hábito completamente normal y natural. Harán esto casi cada vez que tengan que deshacerse de su envoltura vieja. Existen varias razones por las que estos animales desarrollan el hábito de comerse su piel. La razón principal es que cuando los geckos mudan, pierden muchos nutrientes y minerales a través de la piel perdida y el líquido que tuvieron que producir para poder sacarse la piel vieja de encima. Así que, para recuperar algunos nutrientes, comerán tanta piel muerta como puedan. Esto les ayudará a generar una nueva y resistente capa protectora en el futuro. Otra razón muy interesante es que comerse la piel mudada es en realidad un intento más por mantenerse fuera del radar de los depredadores, ya que dejar la piel mudada podría llamar mucho la atención, considerando que normalmente este cambio de piel se realiza muy cerca de la guarida del gecko. Por obvias razones, lo mejor es borrar todo rastro de su presencia en el entorno cercano. Los pulpos, programados para morir. Hablando de borrar su rastro, el pulpo es conocido, entre otras cosas, por su capacidad de desaparecer, camuflándose con los colores y texturas del fondo marino. Este animal es uno de los seres más inteligentes del planeta, pero extrañamente, también se le ha visto comiéndose sus tentáculos. ¡Qué cosa más extraña! Tanto en pequeños pulpos como incluso a los pulpos gigantes del Pacífico Norte se han podido observar cometiendo autofagia. Desde el primer momento en que los científicos observaron este comportamiento, se han puesto a la tarea de descubrir las razones que impulsan a un pulpo a lastimarse de esta forma tan inusual. Las futuras madres de pulpo gigante dejan de alimentarse cuando sus huevos están a punto de eclosionar. Su cuerpo empieza a sufrir cambios químicos que terminan ocasionando que la hembra se embarque en un camino de autodestrucción, que incluye golpearse contra una roca, desgarrarse la piel e incluso comer trozos de sus largos brazos. Lo que los científicos hasta ahora han descubierto sobre este comportamiento es que existen dos glándulas cerca de los ojos del pulpo que, una vez la madre ha puesto sus huevos, empiezan a liberar ciertas hormonas, que es como un programa de autodestrucción que ha iniciado su cuenta regresiva. Al parecer, el objetivo detrás de toda esta actividad es proteger a la generación nueva, debido a que los pulpos son por naturaleza caníbales. El programa de autodestrucción podría ser un mecanismo que evite la situación de que los bebés sean devorados por los pulpos adultos. En síntesis, se comen a sí mismos para que sus hijos puedan vivir tranquilos. Esto solo explicaría el caso de los pulpos gigantes, pero en acuarios, también los pulpos más pequeños han sido vistos atentando contra sus propios cuerpos.
En primer lugar, los investigadores dedujeron que cuando un pulpo está en un acuario, la supervivencia no debiera ser un problema porque no tienen amenazas. Entonces pensaron que los pulpos se comían sus tentáculos por una cuestión de física hambre, así que los alimentaron mejor. Pero esto no funcionó. Los pulpos seguían comiéndose sus tentáculos. Luego pensaron que era el estrés por estar encerrados, y aunque modificaron los espacios, no obtuvieron diferencia. Actualmente se cree que es algún tipo de infección que afecta a los pulpos, induciéndoles a hacerse daño, tal vez con la intención de deshacerse de la misma. Pero sin duda alguna, el cautiverio ha sido un factor clave para que estos animales empiecen a destruir su cuerpo. Sin embargo, no siempre todas las partes cortadas se las comen. Y esto es algo que nos pone a reflexionar un animal que los humanos hemos catalogado como uno de los más inteligentes del planeta. Pues es interesante y triste la forma como sacar a un animal de su entorno natural para introducirlo a otro espacio, y más si este es reducido, puede impactar de tal forma el estado de ánimo que al final prefiere acabar con su vida que seguir cautivo. Por otro lado, las serpientes no son necesariamente los más brillantes de la naturaleza, es decir, no se les atribuye una especial inteligencia. Estos reptiles actúan de manera clásica, respondiendo a sus instintos más básicos sin tan siquiera pensarlo un poco. Pues precisamente son las serpientes quienes tienen la fama desde hace cientos de años de protagonizar algunas de las escenas de autofagia más emblemáticas de la historia. Hasta el punto que la imagen de una serpiente comiéndose a sí misma desde la punta de su cola se convirtió en mitología para algunas culturas como el antiguo Egipto, Grecia y los nórdicos. Este símbolo, denominado Uroboros, ha sido el más representativo. En internet pueden verse diferentes videos de serpientes haciendo esto. Y como el ser humano ha sido tan supersticioso, pues el término Uroboros logró contagiar incluso a los científicos que le pusieron Uroboros cataphractus a este hermoso armadillo anillado de África. La razón es que cuando este animal se siente amenazado, pues hace esto: se agarra la colita. Pero aquí vemos claramente que la serpiente no se está agarrando la cola, realmente la está engullendo. Pero la pregunta es, ¿por qué algunas serpientes se comen a sí mismas? Los herpetólogos han desarrollado algunas hipótesis. Tal vez el video más famoso al respecto sea este, donde una serpiente albina Western Hognose decidió hacer esto en el año 2014. La mayoría de las imágenes donde aparecen serpientes tragando su cuerpo se trata de animales que han sido atropellados por un automóvil o cosas por el estilo. El profesor Brian Meritz, un gran estudioso de estos animales, afirma que cuando las serpientes tienen un dolor insoportable, simplemente se abalanzan y muerden. Si realmente están traumatizadas, a veces resultan mordiéndose el cuerpo y es realmente horrible de ver. Pero también afirma que aparentemente algunas serpientes terminan comiéndose a sí mismas porque se confundieron de objetivo durante una cacería o se equivoca atacando a otra serpiente. Bueno, ya lo dijimos anteriormente. Las serpientes no son muy listas. Aún entre las serpientes venenosas, hay individuos que se comen a otras serpientes, como por ejemplo las cobras reales de la India, que atacan a las de su propia especie. Es que su cerebro reacciona de manera tan básica que cuando decide atacar no le importa nada más. El ejemplo más claro es esta cabeza de serpiente que muerde su propio cuerpo. Y es que esto también incluye una moraleja bien importante. No te confíes de una serpiente decapitada. Ella es Jennifer Sutcliffe y este es su esposo Jeremy. Pasaron momentos de terror luego de que mientras hacían labores de mantenimiento al jardín de su casa ubicada en Texas, California, encontraron una serpiente de cascabel que fue ultimada con un corte limpio que realizó con una pala. El problema fue que cuando Jeremy intentó retirar del sitio a la serpiente, la cabeza realizó un rápido movimiento, logrando morderle la mano. El hombre fue llevado al hospital más cercano donde necesitó 26 dosis de antídoto para librarse de la muerte
cuando lo normal es estabilizarse con entre 2 a 4 dosis. Las serpientes tienen un metabolismo mucho más lento que el nuestro, lo que puede permitirle a una cabeza separada realizar movimientos incluso hasta por 1 hora después. Pero nuestro participante número 1 es este colorido y singular animal, la asidia, el cual es un antiguo animal que se encuentra en el océano. Esta pequeña criatura también posee una columna vertebral, pero en estado primitivo. La estructura de soporte central se llama notocorda. Sin embargo, estos animalitos no la tienen durante toda su vida. Solo existen ellos cuando están en estado de larva, cuyo tamaño es sumamente pequeño. Solo son visibles a través del microscopio y tienen la apariencia de un renacuajo. La asidia sale del huevo y nada hasta que encuentra un lugar agradable donde establecerse por el resto de su vida en el fondo oceánico. La cosa es que, para establecerse, debe mutar a su forma adulta. Es aquí donde ya no necesita más ni su notocorda, ni mucho menos su primitivo cerebro. Así que durante su transformación, digiere todas estas estructuras nerviosas para utilizarlas como fuente de nutrientes y energía para impulsar la metamorfosis. Una vez establecido en el fondo marino, se queda inmóvil, alimentándose del plancton que traen las corrientes marinas. Este animal puede vivir solo o también formando grandes y frondosas colonias que resultan ser una de las más hermosas maravillas de la naturaleza. Más aún cuando las asidias se presentan en una gran multitud de variaciones que van desde translúcidas hasta las muy brillantemente coloridas. Cuando forman colonias, pueden llegar a fusionarse de manera tan perfecta que finalmente terminan configurando un superorganismo donde comparten sistemas y funciones que benefician a todos los miembros. Comerse a sí mismo o autofagia en la naturaleza es un proceso que incluso beneficia al ser humano, ya que las células de nuestro cuerpo también ejecutan acciones para destruir y descomponer proteínas viejas, dañadas o anormales, así como otras sustancias que se reciclan para usarlas después en otras funciones vitales, mientras se eliminan los desechos indeseados. Mediante este proceso, se da lugar a la aparición de células nuevas que continúan haciendo el trabajo de aquellas que por alguna razón han dejado de hacerlo. Y gracias a esto, nuestro cuerpo funciona de manera saludable. Y recuérdalo, yo soy Oscar Fox, y esto es Historias Salvajes. ¡Hasta pronto!